Buenas noches. Sin duda estamos viviendo un momento de crispación política en el que los partidos parecen elevar el tono cada vez más respecto a los temas más polémicos. Y uno de esos temas es el de la inmigración. Una cuestión recurrente en los partidos de extrema derecha como Vox, que no dudan en vincular la mayor parte de actos violentos con la inmigración ilegal. De ese partido procede precisamente nuestra invitada de hoy, que es Carmen Gomis, donde llegó a ser miembro destacado. Carmen es hoy presidenta nacional de un nuevo partido escindido de Vox, llamado Tu Patria, un partido que tiene como uno de sus pilares el potenciar el concepto de patria y el dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Ejército de todas las herramientas necesarias para proteger nuestras fronteras, autorizando incluso el uso de la fuerza, aunque eso sí puntualizan de manera proporcionada. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Samantha. ¿A quién pertenece esa patria que enarboláis en Tu Patria? Pues nos pertenece a todos. La patria para nosotros es el lugar donde hemos nacido, donde estamos, por lo cual nos pertenece a todos por igual. ¿Los inmigrantes tienen que entrar todos con papeles en España? Para nosotros sí. Tienen que entrar todos exactamente legalizados, con papeles y que esté todo pues, sumamente muy claro. ¿Crees que es fácil conseguir los papeles antes de entrar en España para un inmigrante? Pues, a ver, hay países que sí que tú entras a un país con un contrato de trabajo, ¿vale? Es para evitar esa migración ilegal. Nosotros desde, cuando fundamos el partido, en uno de los pilares en los que nos gustó y en los que empezamos a trabajar es en el modelo australiano, ¿vale? En Australia creo que lo llevaron en la década de los 80 lo empezaron a darle un poquito de formato. Y en el 2013, si no me equivoco, fue cuando lo empezaron a llevar un poco a la práctica. ¿Cómo? A través de las empresas que necesitan unos perfiles y depende de lo que el país necesite y lo que esa persona pueda dar. Es una manera de que las empresas tienen el trabajo y esta persona puede entrar totalmente legal. La población ahora mismo inmigrante en Australia ahora mismo roza el 28%. La población que tiene raíces inmigrantes inmediatas está más cerca de la mitad, prácticamente, en un país más pequeño, por supuesto, que España, es una población más pequeña, pero tiene un componente inmigrante de mezcla tremendo. ¿Es hacia ese modelo el que de repente proponéis? A ver, llegado el momento habría que hacer ese estudio de ver cómo aplicarlo aquí, ¿vale? Pero me refiero a ese modelo en el sentido de que hay empresas que para determinados sectores tienen una falta de personal y a lo mejor esta gente lo puede suplir. No quiere decir que todo el que venga vaya a entrar, o sea, ellos lo que hacen es como una especie de selección, digamos, del inmigrante que llega. Sí, tienen un sistema de puntos, ¿no? Que es muy famoso, que otros países, Canadá ha adaptado, Reino Unido se lo está pensando. Por un lado, tiene muchas virtudes, ¿no? Es cierto que da literalmente puntos, ¿no? Si hablas la lengua, si tienes estudios superiores, te va dando puntos, etcétera. Pero por otro lado, también es cierto que el sistema australiano deja un remanente separado que es problemático, que es que aquellas personas que no pasan el filtro del sistema de puntos y que, sin embargo, tienen que emigrar por circunstancias muchas veces vitales. Creo que en el caso australiano además es bastante dramático, ¿no? Porque son simplemente, sabes que tienen las colonias en Nauru, etcétera, y tiene consecuencias muy complejas, ¿no? O sea que por un lado está muy bien, por otro tiene esta cosa y sobre todo tiene una cosa que pocas veces se pone en valor, y es que para saber, sobre todo en una economía más grande como es la nuestra, ¿no? ¿Cuántos trabajadores hacen falta, en qué sectores? Lo tiene que hacer alguien y emitir esos permisos. Y claro, eso pues digo que, por ejemplo, es la idea en la que nos fijamos cuando Tu Patria sale a la luz. Sí que es verdad que estamos teniendo un recorrido muy rápido en muy poco tiempo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en ese sentido, sí que hay un equipo de personas trabajando en ese programa en el cual sí que se le está dando forma a cómo adaptarlo en España. No quiere decir que sea exactamente igual que en Australia. En Australia este nivel de inmigración va aumentando año tras año. Es verdad que es inmigración con papeles, regularizada, etcétera, pero en breve puede llegar al 40% de la población, incluso llegar al 50%. ¿Se sentiría cómodo un partido como Tu Patria si más del 50% de la población en España fuera de origen extranjero? A ver, el tema de la inmigración, si es que viene con los papeles en regla, pues oye, si tienen ya no los puntos que comentabais, pero sí todas las condiciones que se dan para ello, ¿por qué no?
Del modelo australiano también ha generado cierta polémica, bastante polémica diríamos, por este aislamiento en algunas de las islas del archipiélago al que se somete a algunos de los inmigrantes, refugiados, que no consiguen o que están en proceso de conseguir esa documentación. Incluso han surgido noticias de cómo la salud mental de los más pequeños, de los niños, se ve afectada incluso con intentos de suicidio a los 8, a los 10 años, por esa dureza del sistema australiano. Claro, por eso os comentaba que no es que vaya a ser exactamente igual, que eso es lo que se está perfilando, sino la idea, pero no va a ser, o sea, no hacerlo exactamente igual, porque aparte estaríamos copiando algo. ¿Y entonces cómo lo harían? Es lo que te comento, que están trabajando ahora mismo en un programa que, bueno, en breve los presentaremos. Vamos entonces a repasar justamente esa noticia a la que hacíamos referencia, los refugiados de Nauru, una de las islas, donde los niños, según la BBC, tal como titula la BBC, pierdan ese deseo de vivir. Es preocupante al final ese modelo, ¿no? Que ustedes cojan este modelo como referencia, no les la idea preocupa, quizá, no les pero no el inquieta. modelo, es lo que te comento, no tal cual está. La idea sí, ahora hay que desarrollarla. Pues vamos entonces a lo que sucede en España, que más que ideas ahí sí que tenemos datos y si le parece podemos ir desgranando algunos de los aspectos relacionados con la inmigración. Según un informe de Citigroup, le cito, las economías del sur de Europa, incluida España, habrían crecido entre un 20 y un 30% menos en ausencia de inmigrantes de 1990 a 2015. ¿Qué le sugiere este estudio? ¿Que han crecido? ¿En ausencia de migrantes te refieres? Que ha crecido la economía española gracias a la presencia de los inmigrantes. A la presencia. Vale, pero inmigrantes legalizados, porque un inmigrante que no está legalizado, lógicamente no está aportando, digamos, a la institución en la provincia en la que esté, no cotiza como cualquier inmigrante que está legalizado, por lo cual bueno, no puede... o sea, tiene contribuciones al crecimiento económico de un país de manera directa e indirecta. Por supuesto, los IVAs los pagan igual, los alquileres los pagan igual, etcétera. Es decir, sí que son una fuerza para las economías. Eso no solo en España. El informe del Citigroup es cierto que es de ámbito europeo, el que citaba Samantha, pero sucede en todas las naciones, se sabe, tanto en innovación como en crecimiento económico. Otra cosa es el lío que luego cada país escoja tener o logre tener con la legalización, regulación o no, pero sí que contribuyen. En el caso del informe de Citigroup tiene claro que habla de ese 20-30% e engloba a todos los ciudadanos, ¿lo digo correcto? Sí, ¿no? Sí, claro. Inmigrantes, sin importar su condición legal o de papel. Nosotros lo que apostamos es por la inmigración legalizada, no ilegalizada, no sin papeles. Independientemente del estudio que haya, una inmigración legalizada. Entonces, ¿ustedes piden más inmigración o papeles para todos? No, una inmigración controlada. Lógicamente, a lo mejor una avalancha de 8.000 personas pues no puede ser, ¿no? Entonces, una inmigración controlada. ¿Para controlar esa inmigración necesitamos hacer crecer el aparato del Estado? A ver, si por ejemplo a lo mejor te refieres a lo que pasó hace poco en Ceuta, ¿vale? Con esa apertura, eso no fue una inmigración para mí, eso fue un ataque total, porque abren una valla y dejan entrar, eso no es una inmigración. Me refiero más bien a la burocracia que se necesita para dar papeles en origen a todo el mundo, de manera que se pudiera conseguir este objetivo de que todos los inmigrantes entraran con la documentación. Claro. ¿Necesitamos aumentar el aparato del Estado, ese gasto? ¿Necesitaríamos ese gasto? No. No, lo que necesitamos es que lo que entre se sepa bien realmente lo que entra. ¿Pero cómo se hace sin aumentar el gasto? Sin aumentar el gasto del Estado, ¿te refieres? Claro. ¿Cómo se consigue generar esos contratos en origen si no se hace crecer el Estado? A ver, las personas que normalmente vengan, digamos, a ver, para nosotros lo que es el tema de la inmigración, el problema en sí está en el país donde ¿cómo te diría?, donde surgen esos conflictos, ¿no?, de inmigración. Entonces, para que eso no pase, también habría que tener un acercamiento, una política de acercamiento con ese país, intentar llegar a un acuerdo para que esa inmigración sea controlada, por lo cual no te vendría esa avalancha tan grande. Pero se refiere a las ayudas al desarrollo, a falta de un mejor término, en el sentido de que mejoren economías de países que ahora mismo son emisores de significativos números de inmigrantes. Si la gente viene, tiene su puesto de trabajo, lógicamente el país crece, está contribuyendo también a que el país crezca, pero crece cuando es legal, cuando es ilegal, ¿no?
Bueno, yo discreparía en cuanto a si crece o no crece. De verdad tienen un efecto, entiendo que es mejor, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que la gente no solo pague su IVA, sino además pague su contribución a la seguridad social, etcétera, y eso seguro que todo el mundo estaría de acuerdo en ello. De todos modos, la cuestión es, vamos a imaginar que tenemos un país en el Magreb que nos envía inmigrantes. Para hacerlo de la manera ordenada que ustedes proponen y que creo que todo el mundo estaría de acuerdo, necesitamos a alguien que lleva a cabo esa ordenación. Es decir, que en el país de origen calcule y compruebe que esta gente tiene esas características que de repente necesitamos en el campo o en las universidades o en el sistema de sanidad y luego que lleguen aquí de manera adecuada. ¿Quién hace eso y quién lo paga? A ver, el problema de la inmigración que viene sin papeles es que te entra y no sabes quién es porque vienen indocumentados. De hecho, aquí la policía o la Guardia Civil no puede identificarlos ni de qué país viene porque no vienen identificados. La gente que entra ilegal, si viene con su documentación, tú sí sabes de qué país viene. Entonces, es a lo que abogamos. Es a lo que abogamos. Sí, pero eso, la policía solo está en territorio español. La policía no está en un país del Magreb. No. Entonces, ¿cómo podemos saber que la gente que viene de manera regulada? ¿Te viene identificado? Si no te viene identificado, no está regulado. Tienes que tener una identificación. Lo que quiero decir es que es un poco un pez que se muerde la cola, porque ¿cómo vamos a saber que están adecuadamente identificados si nosotros no tenemos, no sé si tiene que ser el Ministerio de Trabajo o agentes en diferentes países que se dedican a certificar, un poco como cuando se extienden visas para viajar, ¿no? Lo mismo, pero para trabajar. O quizás sea mejor ampliar competencias. Pero lo principal es que la persona que pise suelo español esté identificada, porque si no, no podemos hacer nada. Si no sé quién es ni de dónde viene... Uno de los requisitos para conceder un visado es que tenga determinado poder adquisitivo esta persona inmigrante. Claro, con esas condiciones es difícil otorgar esos visados que, según lo que usted está explicando, serían tan necesarios de manera masiva. También entran con un permiso de trabajo, con un contrato en el que puedan trabajar. Lo importante es que entren legalizados. Lo que pasa es que algo que debería ser obvio y fácil, después desde el punto de vista del empresario, sobre todo un país como España, ¿no? Que es de medianas y pequeñas empresas, más que de grandes empresas, es difícil, tiene un coste grande. Sponsorizar a alguien es una cosa complejísima si está aquí. Ya no me quiero imaginar si está en el país de origen, ¿cómo puede ser? Una de las dificultades justamente era que los propios empresarios son los que tienen que hacer este llamamiento a los trabajadores, con lo cual se está haciendo recaer en los empresarios esa responsabilidad, ¿no? Respecto a la gestión de mano de obra. ¿No debería ser el Estado quien asumiera esto? El Estado o la provincia en la que esté, o sea, el Estado, en este caso, las autoridades de cada provincia en donde estén. Burocráticamente parece que tenemos un reto, ¿no? Para conseguir eso. Le voy a enseñar una gráfica que ha salido antes que querría recuperar ahora. Es una pirámide poblacional en la que vemos a la población extranjera residente en España, la evolución. Estamos viendo los vectores de hombres españoles, hombres extranjeros. Las barras representan los porcentajes de cada edad y género respecto al total de la población de nativos. Y entonces vemos que en las franjas de edad entre 25 y 50 años, la aportación de los hombres extranjeros en cuanto a cantidad de individuos que hay en el país es bastante numerosa. Y esto, en una población envejecida, en una población en la que tenemos un crecimiento vegetativo negativo y una baja tasa de fecundidad, que también es uno de nuestros problemas, parece ser que esto es una ventaja, porque si no el sistema de pensiones estaría todavía en peor situación que en la que se encuentra, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo valora? Por la franja, a ver, la franja de edad en la que entren. Hombre, si entras en una franja de edad en la que... Esta es la situación actual, ¿eh? Esto es un estudio elaborado por el CIDOB a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. Está demostrado con esto que la población inmigrante es de gran apoyo, de gran ayuda de cara al sistema... Si no negamos de que sea de gran apoyo, si es que eso no lo negamos. Lo que no queremos es una inmigración incontrolada, o sea, no negamos ni que sean niños, ni que sean mayores. Sí, le digo que ese adultos. es el resultado de la inmigración que tenemos actualmente, que según usted no está controlada. O sea, en esta situación de inmigración descontrolada están además, aportando el tema de que te entre gente que no está controlada es que dentro de esa inmigración que entra sin papeles, detrás de eso también están pues, las mafias que trafican con personas, o sea que es por beneficio también de ellos. Hay mafias detrás de todo esto que trafican con las personas. Entonces... ¿Los extranjeros nos roban el trabajo, señora Gomis? Hombre,
tanto como que no lo roban, que se les está dando a lo mejor bueno, llegan con trabajo. También España yo creo que siempre ha sido desde hace años, vamos, yo no, pero creo que cualquiera de nosotros puede tener algún antepasado que en su momento fuera emigrante, ¿no? Entonces, pues bueno, igual que nosotros vamos a otro país y si estamos totalmente en regla, quisiéramos que nos ayudaran, pues tenemos que hacer lo mismo, pero vuelvo a la misma, totalmente legalizado y controlado. No nos roban el trabajo, ¿eh? No lo veo así. De acuerdo. Nos acaparan las ayudas, le estoy resaltando algunas de las ideas que se asocian habitualmente y que se lanzan como mensajes contra la inmigración, ¿no? ¿Los extranjeros acaparan las ayudas? A ver, el tema de las ayudas quizás es lo que está un poco, digamos, mal definido por el Estado, ¿vale? En el sentido de las ayudas. Detrás de todo esto del tema de la inmigración sí que hay a lo mejor ayudas o subvenciones que, bueno, lo que se está haciendo es, como te diría, un mensaje de España acoge y lo que hay detrás son las ayudas y subvenciones. Eso sí que habría que, bueno, regularlo y verlo un poco. Tenemos una gráfica sobre los usuarios de la red pública de servicios que si más no es interesante porque a veces sí que es cierto, ¿no? que se destaca mucho. Ahora no recuerdo, Samantha, tú tenías creo la cifra de población extranjera ahora mismo más aproximada. En España. En España. No llega al 20%. No, eso es, no llega al 20%. Extranjera. Entonces nosotros tenemos en cifras relativamente frescas y recientes, ¿no? esta idea de que de hecho ciudadanos extranjeros están usando menos en total, en conjunto, sean las ayudas que sean, menos que su proporción de población. Al menos eso es lo que dicen las cifras, ¿no? Y cuando uno revisa una multiplicidad de fuentes de cualquier sesgo ideológico académicas, lo que acabamos encontrando son cosas muy similares, ¿no? Es decir, que en general, pero esto pasa en España y en todos los países, ¿no? La población inmigrante normalmente aporta más a las arcas del Estado porque tiende a ser más joven, está en edades laborales más productivas y, por tanto, son más sanos, requieren menos de ayudas, etcétera, ¿no? O sea que en un país rico como es España, ¿no? Dentro de la OCDE, en general estos colectivos tienden a poner más dinero en la hucha y retirar menos ayudas o menos necesidades, dejando de lado, por supuesto, que pueda haber casos escandalosos particulares, que si miramos los números grandes, en general no funcionan, ¿no? Y acabamos con cifras como estas. ¿Puede ser que sea un mito esta idea de que los extranjeros acaparan las ayudas, señora Gomis? A ver, acaparan, tenerlas las tienen, eso sí que es verdad. Aquí tenemos el gráfico, los datos oficiales. Los españoles reciben el 84,8% de la ayuda y la población extranjera recibe un 15,2%. ¿Le parece que eso es...? Habría que ver realmente, eso es una gráfica, habría que ver realmente provincia a provincia las ayudas de que las reciben. Porque es una gráfica basada en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué? Ayudas en vivienda, ayudas en escolarización, ayudas en comida. Yo le digo que esta es la realidad, esto es lo que dicen los datos, más allá de las impresiones. De hecho, yo creo que es uno de los ganchos con los que pues eso, hacen el tema de que España te acoge y bueno, pues es con lo que un poco habría que acabar o bueno, perfilar un poco el tema de las ayudas. ¿Habría que acabar con las ayudas a la población inmigrante? Depende cada caso y depende qué tipo de ayuda. Por eso digo, pueden haber ayudas de vivienda, ayudas de Pero ¿cuál, por ejemplo, sería la que le parece más sangrante? Que primero, si pudiera decir, dígame las tres que le parece que son más preocupantes ahora mismo. Pues a ver, si llevan un tiempo prudencial, ¿vale? En España están cobrando una ayuda económica, no han hecho ni por buscar trabajo, ahí lógicamente esa ayuda porque te estás acostumbrando a tener un ingreso en la cuenta bancaria. Los datos no refrendan esta idea de que la población inmigrante acapara las ayudas. ¿Por qué sigue alguna parte de la población pensando esto? Eso es una gráfica. Luego, por ejemplo, sí que ves listados que salen, como hace poco vi uno en la Comunidad de Madrid, en la que sí que sale con nombres y apellidos la gente que se le ha dado una vivienda gratis y la gente española que no ha podido llegar. Entonces, bueno, pues a esa persona, vale, está legalizada, le hemos ayudado. Hay un tiempo prudencial, no ha encontrado un trabajo, ahí hay que tomar una medida. ¿Haría lo mismo con los españoles? Hay que tomar una medida. Es que a los españoles muchas veces esa ayuda tampoco la tienen. Te lo digo, por ejemplo... Según los datos, los españoles tienen mucha más ayuda, Por mí misma. Te voy a poner mi caso, ¿vale? Soy española, llevo trabajando desde los 18 años, tengo 52. Hace 2 semanas escasas, estoy desempleada. En tema de ayudas, ¿vale? Fue, bueno, digamos, voy a decir así que no jugaron, pero bueno, un poco, ¿no?
no ha sido un despido, ha sido como, la han hecho como una baja voluntaria, por lo cual no tengo derecho a paro. Tenía de hace, bueno, pues por lo menos no me acuerdo si fue hace 4 o 5 años, una ayuda que me faltaban 2 meses por cobrar. Cuando le he ido a reactivar esos 2 meses, mi situación económica en mi casa cambia. Mi hijo está trabajando, no le pasa a una persona mi hijo está trabajando, por lo cual, por una diferencia escasa de 5 euros, no puedes cobrar esa ayuda. Y eso pasa con muchas familias españolas. ¿Y usted O no sea, cree yo que lo conozco mismo le muchos sucede a casos la que no población pueden inmigrante? acceder a esas ayudas del Servef porque te ponen unos baremos y a lo mejor Las esos condiciones baremos... que usted no cumple. Claro, pero a lo mejor esos baremos estamos hablando que son... Yo llego a ver Pero las casos normas hasta de son 2 iguales euros. para todos, ¿no? Las normas son Entonces, iguales para todo el mundo. Deben de ser iguales. Con lo cual, si no cumplen los requisitos y otra persona sí, Claro, pero una entiende que se la persona que conceda. viene, aunque esté legalizada, lleva un año en un país, no está integrada en la búsqueda de empleo, entonces Carmen, no somos iguales. Yo me planteo... Yo pago una hipoteca o un alquiler todos los meses. Tenga o no tenga trabajo, he de pagarla. Y todos los que quieren vivir en un piso algo tienen que pagar. Eso es común a todos, seamos inmigrantes o no. Permitidme sacar una cosa aquí a colación, Carmen, porque yo creo que te hacíamos una pregunta y nos has respondido a una pregunta distinta. Esto suele suceder, ¿eh? No digo que haya mala fe en ello, pero... No, lo digo porque es normal cuando uno... Es decir, tú me has respondido a una situación que es preocupante, negativa y que podríamos examinar, que es el porqué de tu situación, ¿no? Pero eso no quita para que las ayudas que se están dando a personas que hayan llegado, vamos a poner legalmente, que sean inmigrantes, etcétera, reciban esas ayudas. Quiero decir, una cosa no quita la otra. Reciba. Lo que sí te estoy diciendo es que si llega una persona, lleva un tiempo prudencial, no te va a marcar un tiempo, un año, año y medio, 2 años, tiene esa ayuda, vamos a poner, de 1.000 euros mensuales. Tiene una casa por la que no está pagando nada. ¿Vale? Sus hijos van al colegio y no están pagando ni comedor, porque también los hay los casos. Y en ese tiempo tú no te has integrado en el país que te ha acogido. Es decir, no has ido a cursos de formación, no te has hecho un intento de inserción laboral. Entonces te estás acostumbrando a vivir de esa ayuda. Carmen, una pregunta, porque fíjate, las cifras así en grueso, en grande, refrendan que en conjunto, ¿no?, la población inmigrante aporta más de lo que retira. Y sin embargo tú apuntas algo que es muy importante, ¿no?, que parece que hay una dimensión moral, ¿no?, en la que dices, ya, pero no es justo. No importa si los números salen, no importa si el conjunto aporta adecuadamente, lo que molesta a parte de la población es: cuando vengas a mi casa te portas con las normas de mi casa, o te adaptas a mi casa, o esfuérzate tanto o más porque acabas de llegar. ¿Es posible que haya algo que esté en esa dimensión que de repente cuando ponemos las cifras, ¿no?, los números encima de la mesa, es insatisfactorio? ¿No importa que aporten más? No se trata de aportar. ¿No? Yo, por ejemplo, ahora tengo amigos que se han ido a Inglaterra, te vas con un contrato de trabajo, y como se te caduca ese contrato de trabajo y estés más de 6 meses sin contrato, pues te tienes que volver a tu casa. Pero se quedan muchos españoles. Se quedan muchos españoles, lo intentan, pero bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, no se trata de negarles las ayudas, por supuesto que no. Se trata de que, bueno, dentro de ese, igual que cuando uno se queda sin trabajo y estás cobrando un paro, luego cobras una ayuda familiar, en ese tiempo a ti te llaman del paro. Como no cojas un trabajo, te cortan la... Lo mismo a un inmigrante, ¿no? Te lo cortan. Le quiero hablar de otro tema, menores migrantes no acompañados, que suele ser también un tema muy polémico y que se esgrime muchas veces en determinados partidos políticos. ¿Le parece que son un problema? A ver, nosotros no estamos contra los menas. Sí que es verdad que, bueno, si entran, lo ideal es que no entren sin papeles, ¿vale? Pero una vez han entrado en suelo español, son menores. O sea, lo ideal es que no entren sin papeles, pero una vez que los tenemos dentro, son menores. Son menores a los que hay, pues eso, menores a los que hay que proteger, digamos, un poco. Que a nadie le gusta tener, parece que a nadie le gusta tener al lado de su casa un centro de menas, ¿no? Eso está claro, nadie le gusta, pero bueno, una vez en España hay que darles una solución. No sabemos ni quiénes son, porque no traen documentación, ni por qué han venido a España, ni si es que han venido o vienen huyendo o los han enviado, no sabemos nada. Por lo cual lo normal es que los acojas, los ayudes y, bueno, llegado el momento, puedan ser repatriados a su país. Por lo que veo, pero de entrada, si están en España...
Por lo que son veo, menores. ustedes se diferencian de Vox en algunas ideas, como esta, por ejemplo, de no criminalizar a los menas, en la idea de que todos los inmigrantes Claro, no vienen es que a no robarnos puedes el trabajo. Sin criminalizar. embargo, en otras líneas argumentales sí que se suelen lanzar mensajes hostiles y asociarlos a la inmigración. ¿No le preocupa que lanzando estos mensajes de hostilidad, de que reciben demasiadas ayudas, de que se aprovechan, de que no se integran, no buscan trabajo, etcétera, ¿no le preocupa que lanzando estos mensajes se esté blanqueando lo que es puro racismo? A ver, otra de las cosas que sí que pensamos es que creemos que hay que tener una conciencia, ¿vale? Concienciar un poquito sobre el tema de la xenofobia y el racismo. Creo que eso ya quedó. Pero lanzando Para estos otros. mensajes, asociando la negatividad, un mensaje de que parece que se aprovechan, de que hay un A ver, efecto lo que llamada me de quieres las decir ayudas, es que no estamos provocando Claro, me más quieres racismo. comentar que cierto partido con una campaña que hizo de Menas incitaba al odio. Eso clarísimo, sí. Por nuestra parte lo vemos así. Si esa es la pregunta, esa es mi Aquella campaña en respuesta. la que Vox relacionaba las ayudas a los menas con las ayudas Exacto. a la gente más mayor, ¿no? Que ese dinero realmente no lo cobran los Menas. O sea, es que ellos no cobran esos. ¿Y a ustedes no les Lo cobran preocupa- las instituciones que los tienen. ¿No les preocupa caer en esa misma trampa, asociando esa negatividad a la inmigración en lugar de destacar lo positivo? Si fuera así, no nos hubiéramos ido de Vox. Bueno, Carmen Gomis, presidenta nacional de Tu Patria, muchísimas gracias por estar Gracias en a la vosotros. entrevista incómoda esta noche. Vamos a hacer una pausa para publicidad, volvemos enseguida y continuamos hablando con nuevas personas sobre este tema de la inmigración. Hasta ahora. Aquí estamos de vuelta en la segunda parte de la entrevista incómoda, en este espacio donde nos gusta reflexionar alrededor de lo que hemos oído en nuestra entrevistada de hoy, que era Carmen Gomis de Tu Patria. Y hemos invitado a este espacio a tres personas. En primer lugar, a Omar Numri. Buenas noches. Buenas noches. Es alcalde de Castelló de Farfanya, a Lleida, por Esquerra Republicana, y es el primer alcalde de origen árabe de Cataluña. Tenemos también con nosotros a Ahmad Al-Hamsho. Buenas noches. Buenas noches. Es actor nacido en Siria, refugiado aquí en España. Y a Javier Bonomi. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Presidente de Fede Latina, la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña. Omar, te voy a lanzar a ti la primera pregunta. Me pregunto, voy a ir directamente al grano, me pregunto si nos falta representación política de los inmigrantes en Cataluña y hasta en España, te diría. Inmigrantes que sean representantes políticos. Yo creo que sí, básicamente porque el hecho de lo que comentabas, ¿no? En mi presentación, que yo sea el primer alcalde de origen árabe de Cataluña en 2019, ya es algo anómalo, ¿no? Y además, por los porcentajes, ¿no? de inmigración que hay en nuestra sociedad, que pese a que la percepción de la sociedad y en especial los grupos de ultraderecha utilizan esta percepción para incrementar, ¿no? ese sentimiento, ¿no? de que la inmigración es algo malo, cosa que considero todo lo contrario, en realidad son poco más de un 14, un 15% de población inmigrante, pero luego cuando eso se traslada a los cargos públicos no se traslada esa proporción, pese que en Esquerra Republicana, por ejemplo, pues, sí que tenemos una representatividad importante de gente de orígenes diferentes, Latinoamérica, tenemos una parlamentaria en el Parlamento, la Najat, que es de origen marroquí, tenemos un senador de origen indio, tenemos una senadora de origen brasileño. Es decir, realmente creemos en ese modelo de representar más fielmente la realidad de nuestra sociedad. ¿Qué pasa actualmente en Cataluña y en España? Hemos ido destacando datos que demuestran que hay mucho mito alrededor de la inmigración y de estos mensajes de negatividad, de que parece que la población inmigrante viene a aprovecharse, no se integra, etcétera, etcétera. Los datos no lo rebaten esto, pero aún así esos mensajes siguen calando. Hay por un lado el sentimiento, por otro lado está la realidad objetiva, ¿no? Yo, hablando de sentimientos, rescataría la memoria de mi abuelo que se fue de Galicia a Argentina, rescataría la memoria de tantos catalanes que huyeron de aquí, de la dictadura, y se fueron a México, o hicieron su futuro en distintos lugares del mundo. Simplemente lo digo porque la memoria histórica es muy importante para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y después, a nivel de datos, es verdad que somos ciudadanos de segunda, por más que seamos el 15% de la población. En Cataluña, por más que en Barcelona seamos casi el 30% de la población, somos invisibles en determinados ámbitos. Uno de esos ámbitos es la política.
la política está bloqueada al acceso de personas inmigradas. Y la verdad que hay partidos políticos que hacen un esfuerzo como Esquerra Republicana, pero al final son las excepciones que confirman la regla. Nosotros consideramos que una sociedad democrática, un país del primer mundo como España, debería tener proporcionalmente a la inmigración integrada en la política. Y por último decir, no nos podemos imaginar un Parlamento o un Congreso de los Diputados sin mujeres. Ya. Sería imposible pensarlo. Hace 80 años sí se podía concebir, ¿no? Hoy en día creo que un Parlamento o un lugar de representación sin personas de origen diverso es totalmente artificial, no es real. ¿Por qué? ¿Aventuráis una respuesta a por qué es así? Porque no en todos los países, hay otros países donde hay más representatividad, ¿no? A veces de colectivos, ¿no? Todo el mundo se organiza y tiene a su candidato, su candidata, que tiene claramente un programa, ¿no? Para defender los intereses de un colectivo particular, que muchas veces es inmigrante. Aquí no. Una sensación y una idea muy paternalista. Están los españoles, los catalanes, que nos cuidan y que nos marcan un poco el futuro. No hay todavía empoderamiento y por eso es tan importante que haya un alcalde de origen diverso en el cual hablemos en primera persona. Ese paternalismo, esa idea de concebir al otro es el techo de cristal que tenemos que romper y es hacia dónde tenemos que ir. La estructura de los partidos ya está muy pautada y a la inmigración en general se la ha tenido históricamente como no como protagonista, sino como figurante. Pero tú hablas de paternalismo. ¿Estamos hablando de racismo y xenofobia? ¿O Bueno, estamos hablando de racismo institucional. Ahora mismo hay un estudio del Ayuntamiento de Barcelona que habla sobre el racismo institucional. Tenemos que ser realistas. Hay un racismo institucional hacia el diferente. Y bueno. Ahmad, en tu historia, tú sales de Siria en plena guerra, intentas... De hecho, estás 2 años hasta que consigues cruzar, ¿no? a Europa. Finalmente eres acogido como refugiado. ¿Has tenido que sufrir racismo en ese trayecto e incluso ahora estando viviendo en Cataluña? Sí, bueno, yo me salí como más de 2 años, porque 2 años solo en el campo de refugiados en Grecia, porque antes pasamos de Siria caminando hacia Turquía, ¿no? Y de Turquía después pasamos también unos meses hasta que podemos salir. Mira, es que de verdad sufrimos de tipo racista hasta entre nosotros los refugiados. En los refugiados también, entre los refugiados, hay también un blanco, un negro, ¿no? Como decir, no sé, que no somos igual todos, tampoco. ¿Qué piensas de esta idea de es que los inmigrantes no se integran? Bueno, no sé, es que... Pero yo solo quiero comentar una cosa como en el campo que he pasado, que estamos, la mayoría éramos, como de Siria, musulmanes. Y había 2 cristianos, creo, en el campo, y en este momento han cogido a ellos los primeros. Han enviado no sé dónde, del Vaticano, de tal, no sé, y han sacado a ellos, en una semana, 2 semanas, han sacado a ellos de ahí. Y seguimos nosotros 2 años, sin saber cuándo salimos de ahí. No sé, quiero decir que entre los refugiados también tenemos esto. Discriminación, sí, discriminación entre, incluso dentro de los campos de refugiados. Exactamente, sí, esto que quiero decir. Yo creo que la pregunta esta de la integración, pienso realmente que se traduce, ¿no? Para muchas personas o sobre todo para algunos discursos más racistas, xenófobos de la ultraderecha, como integración, como asimilación, ¿no? Y yo creo que debemos ir hacia la inclusión social, es decir, que las personas desde su diferencia cultural, incluso de concepciones filosóficas, religiosas, etcétera, formen parte de una ciudadanía culturalmente diversa. Lo importante son los derechos y las oportunidades. La verdad es que el gran problema aquí es que no llegamos a tener los mismos derechos que un ciudadano español, que un ciudadano catalán, y luego a nivel de oportunidades, porque si no, no se entiende que el inmigrante tenga el doble de tasa de paro. La tasa de paro siempre se habla de un 14, un 15%. Cuando analizamos, las personas locales tienen un 12% y el inmigrante llega al 25%. Igual en otros parámetros, riesgo de pobreza, riesgo de exclusión social. Quiere decir que en todos esos factores tenemos que buscar igualar el republicanismo
busca igualar a las personas también. Y creo que como sociedad estamos hipotecando el futuro si no logramos que los niños cuando van a un colegio no sean discriminados, o que no haya escuelas gueto, o que no haya lugares donde la inmigración está sobre representada, ¿no? En la entrevista que escuchábamos con Carmen Gomis de Tu Patria, ella estaba clamando, reclamando todo el rato que los inmigrantes vinieran todos con papeles, que ya fueran contratados en origen. Bueno, esto es una aseveración que está muy bien decirla, pero en la práctica no están los mecanismos legales para hacerlo. Antiguamente se contrataba en origen. Cuando vino la crisis de 2008, se suspendieron las contrataciones en origen. La verdad es que ella habla de un tipo de inmigración que se llama inmigración a la carta, que lo tiene Canadá, que lo tiene Australia, también porque son países anglosajones que perciben el ser humano como una máquina de trabajar. A ellos no les interesa que venga, digamos, una persona con su familia. Lo único que les interesa es que venga un ingeniero, un médico y que esté trabajando y produciendo. La verdad que ese tipo de mentalidad tan cortoplacista y tan economicista va absolutamente en contra de lo que son países como España, Portugal o los países del sur, donde tenemos otro tipo de filosofía de tratar a la gente. Mucha gente que viene para aquí y que intenta salvar su vida desde el punto de vista de la violencia o de la marginalidad económica. Realmente, pienso en primer lugar, mujeres hondureñas. Están llegando muchísimas mujeres hondureñas que están durante 3 o 4 años sin papeles, sin sus hijos, sirviendo en nuestras casas, cuidando a nuestros padres o nuestros abuelos, a cambio de tener un futuro mejor. Y eso es absolutamente necesario para España y para Cataluña, y no lo va a frenar ningún partido de derecha, porque seguramente a la señora a la cual estabais entrevistando sí. También debe tener familiares o debe tener sus padres que son cuidados por una persona inmigrante. Una cosa que me trae a la mente ahora es, a veces se plantea si uno de los impedimentos que hay para sanear muchas de las tensiones que hay alrededor de la inmigración es que al poner fronteras tan duras, de hecho, no permitimos la libre circulación en ambos sentidos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? En este caso tú mencionabas ahora mujeres hondureñas que vienen aquí y que no pueden ir a visitar a su familia, aun cuando pudieran. Luego hablaríamos de la situación legal, los contratos, y la verdad es una industria complicada, pero no pueden regresar por el miedo a no poder volver a entrar, ¿no? Pasa también con el Magreb. Hay muchos trabajadores que vendrían y regresarían y luego volverían a venir cuando hiciera necesario o tuvieran ese trabajo. Sin embargo, estamos cerrados de una manera tan dura que no sé si al final acaba intoxicando, ¿no? Emponzoñando un poco a todo el mundo. Por supuesto. De hecho, incluso antes de que hubiera, ¿no?, toda esta regulación de visados, yo lo recuerdo, por ejemplo, por ejemplo propio personal de mi padre, ¿no? Mi padre, antes de que hubiera visados, pues viajó por toda Europa, Italia, Francia, había visitado muchos países europeos, venía, hacía sus compras incluso en Europa y luego volvía al país de origen. Yo creo que en cierto modo se fomenta esta idea, en especial por algunos grupos más de ultraderecha, incluso ya no en sentido estatal de España, sino en ámbito europeo. También vemos que la Comisión Europea y los últimos dictámenes indican mucho, ¿no?, reforzar, ingresar dinero, ¿no?, a los países cercanos donde hay el problema. Para ellos es un problema, ¿no? Para nosotros yo creo que no. Y luego controlar las fronteras cercanas. Yo creo que eso es una hipoteca principalmente del colonialismo. Es decir, en muchos países los problemas que hay son producto del periodo colonial de muchos países europeos, de muchas potencias occidentales, que han desestabilizado continentes enteros, que han explotado esos países y que en el fondo están siguiendo esa misma política a día de hoy, con un sentido explotando, y corporativista, con un sentido corporativista. No solo corporativista, sino que también es verdad que las políticas migratorias discriminan muchísimo. La gran mayoría de países de Latinoamérica no necesitan visado obligatorio para venir de turista. Y es de donde vienen los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, de Centroamérica, a cubrir los puestos de trabajo que faltan. Sí. Es verdad que hacen falta muchísimos miles de trabajadores. Por ejemplo, médicos, enfermeras. El único ámbito de la inmigración donde se cumple la proporción entre inmigración y personas de aquí es la sanidad. Hay un 14% de médicos y médicas venidas de otros sitios del mundo, y hoy es normal ir a un CAP o a una clínica y ser atendido por una persona de origen diverso. Pero ¿qué pasa? También hay una política, y tú lo puedes conocer muy bien, que favorece
la venida de personas de Latinoamérica y pone muchísimas más trabas en la venida de personas de otras religiones o personas venidas de otros países. Medio Oriente, ¿no? Sí. Ahmad, hay una idea que surge recurrentemente que es la de la islamización de Cataluña. Es que están islamizando Cataluña. Cuando oyes algo así, ¿qué piensas? Bueno, al final y cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su manera de vivir. Al final, para mí es una buena idea. No creo que es mal, porque al final la gente que son islamáticos, ¿no? Que son de Islam, que tienen también que tener su propia vida para practicar, vivir, ¿no? Esto sí, lo que pasa es que lo toman negativamente, o sea, están hablando de islamizar como si todo lo que tenga que ver con lo musulmán tiene que ver con el terrorismo, tiene que ver con cosas malas y seguramente la percepción, estoy absolutamente convencido, que no es así, por eso haría falta mucha pedagogía. Sí, y de hecho las instituciones tenemos mucho que decir en este sentido. Creo que hay que abogar por la laicidad, es decir, hay que respetar las diferentes confesiones religiosas. Eso, respeto. En Cataluña, por ejemplo, hay unos 500.000 musulmanes, lo cual no es una proporción pequeña, no es una minoría, pero hay muchas más otras confesiones, judía, ortodoxos, protestantes diferentes, evangelistas, diferentes religiones, budistas, etc. Y el debate solo está sobre la cuestión islámica por el aumento, ¿no?, de esa islamofobia, tanto en el discurso de la ultraderecha como en el discurso de algunos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque al final el relato fácil, es decir, el problema viene de fuera y dar a ese discurso sin una crítica empírica a eso, es decir, una crítica científica, como antes también comentábamos, ¿no?, del hecho de que hay datos detrás de ello. Por ejemplo, la cuestión de asilo en España solo se acepta un 5%, ¿no?, de las peticiones que hay. Es decir, estamos hablando de que si lo arrojamos a la ciencia, ¿no?, si arrojamos a hacer un análisis geográfico y demográfico de ello, se contrarresta muy bien este discurso simplista que lo que busca es... Sin embargo, parece no ser efectivo en buena parte de la población. Ahí están los datos, se enseñan, se contrastan, se refrendan, se vuelven a enseñar y no parece calar en una parte de la población. Yo te aseguro que es muy efectivo en las personas de a pie. A cualquier señora mayor que tú va al supermercado, va a la tienda y la atiende una persona latina o árabe totalmente afectuosa. Hoy estuvimos viendo también lo que está pasando con el volcán. Hay mucha gente inmigrante que da acogida en sus casas a personas que pierden su hogar. La verdad es que en la relación humana la gente dice, no, yo no quiero que venga inmigración, pero sí que la señora que me cuida, sí que la de la tienda es súper simpática. Al final creo que el afecto y las relaciones humanas terminan superando un discurso tan facilista y tan simplista como de la ultraderecha, de echarle las culpas de lo que tienen otros a la inmigración, porque la culpa del problema de la vivienda no la tienen los inmigrantes o de la salud, la tiene un sistema que no está dando respuesta a las necesidades de la gente, ¿no? De hecho, lo absurdo, lo absurdo del asunto en sí es que los fallos que tiene el sistema, por ejemplo, el colapso sanitario por el hecho de que no hay suficientes sanitarios y tal, también está provocado por la misma derecha. Es decir, la misma derecha que acusa a la inmigración de ser la causa del problema, es realmente ella la que ha sido la causa del problema haciendo esos recortes, privatizando, etc. Es decir, no solo no reconocen la mala gestión que han hecho en los últimos años, en los últimos gobiernos, ya sean en el Estado o en diferentes regiones, sino que además culpabilizan de su mala gestión a los más débiles, porque ese es el sentido, van hacia los más débiles. Os puedo hacer una pregunta muy capciosa y espero que no me odiéis por ello. ¿Podéis entender el por qué hay algunos de estos ciudadanas que compran esos argumentos? Yo antes intentaba con nuestra entrevistada, pero no me ha hecho mucho caso, la siguiente idea, ¿no? Porque yo le daba datos y ella le daba igual. Ella me iba a, por ejemplo, lo de yo tengo una hipoteca, yo no recibo una ayuda, ¿no? En cambio, hay inmigrantes que reciben. Yo quiero hacer el ejercicio de... Yo la puedo entender. Ella lo que percibe es un agravio comparativo porque le parece injusto que yo, que estaba aquí antes, no tengo cuando otro que acaba de llegar tiene. Estas son dos cuestiones que la primera no es verdad.
Ya. Porque para la gran mayoría de ayudas te piden, por ejemplo, en ayuda a la vivienda, te Sí. piden por lo menos 2 o 3 años de residencia legal en España. Quiere decir que para muchas de las ayudas te piden requisitos que un inmigrante Javier, no podría pero asumir. esa no era mi Pero la pregunta. segunda, no, yo lo que te quiero decir respecto Claro. a tu pregunta es que al final ella lo que hace, y lo hace a sabiendas, o por falta de información, o porque quiere manipular la realidad, es meter el dedo donde le duela a la gente. Que Claro. es decir, tú no tendrás beca Manchador para tus hijos Pero- si viene un inmigrante y se lo queda a él. Y eso no es verdad. Y él, como alcalde, lo sabe Sí. muy bien. Tiene que haber becas Manchador para todos, para cualquier niño o niña que baje de un umbral de pobreza, tiene que haber beca Manchador. Entonces, los recursos en lo social no tienen que ser limitados para no provocar esto, para no provocar que la gente que está sufriendo la crisis económica vea un competidor al inmigrante. Totalmente no de somos acuerdo. competidores. Yo estoy de acuerdo, pero mi pregunta iba por otro lado. Igual no la supe expresar bien. Lo que digo es, yo puedo entender, aunque no comparta, ese instinto que culpa al diferente. Yo he sido inmigrante en otro país durante muchos años y yo recuerdo las actitudes racistas de gente educada, encantadora, magnífica, pero racista. Y lo puedo entender. Lo que yo me planteo es si, entendiendo ese impulso, esa diferencia, podemos hacer algo distinto, porque con los datos no parece funcionarme. Claro, habrá que entrar por un relato ¿Cómo? más emocional. Es decir, quizás. antes decíais que cuando vas a la tienda, cuando te atiende un médico en el CAP, ahí estableces una relación humana. ¿Nos faltan lugares de encuentro? ¿Estamos segregados en barrios distintos, en existencias muy, muy distintas? Yo Por hace supuesto, muchos años... Javier estaba hablando antes de la proporción de inmigrantes que hay en ciertos barrios de Barcelona, por ejemplo. Ciudad Bella, 65% de personas no nacidas en España. Ok. En pleno centro de Barcelona, el Raval, algo de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Hay guetos Es el modelo. urbanísticos, que para eso están los gobiernos, para desmantelarlos, Ok. y hay guetos de ricos. Pedralbes vas a encontrar pocos inmigrantes, o los que sean son jugadores de fútbol o personas muy adineradas. La ¿Cómo verdad, luchamos? ¿Cómo luchamos bueno, contra eso? con igualdad social, con igualdad económica, con oportunidades, Correcto. con puestos de trabajo, con políticas que no desmantelen el estado de bienestar. Es un efecto dominó, ¿vale? Es decir, si no hay representatividad de esa parte de la población, esa realidad queda invisible, como decía Javier. Si, además de no haber esa representatividad, no se hacen políticas para el estado del bienestar, es decir, políticas reales, porque no estamos hablando de que se haga políticas para los inmigrantes, como quieren defender algunos partidos de ultraderecha, sino que estamos hablando de hacer políticas para los derechos sociales de toda la población. Y ese es el verdadero proyecto inclusivo que debemos abogar desde las instituciones y desde los partidos políticos, a mi entender. Entonces, si hay esas políticas, evitaremos esa segregación de la que hablaba Luis y generaremos una sociedad más justa socialmente y más democrática, porque incluso algunos de esos aspectos creo que son por mancanzas democráticas que hay en el propio Pero Estado. aparte, una sociedad que se está suicidando demográficamente, como la sociedad española o catalana, necesita imperiosamente de inmigración. Llegamos a unas 50.000 personas al año desde hace 20 años que estamos emigrando hacia Cataluña, y esto hay que asumirlo como una realidad. Y esa realidad hay que asumirlo con los costes también que tiene de cambiar y de asumir ese cambio social y económico. Y Y no- eso es lo que no quieren, o sea, quieren el beneficio Sí. de que venga la gente a ningún coste. Yo siempre decía, y comentábamos Sí. cuando no estábamos en antena, de que vienen muchos médicos de Latinoamérica que fueron formados en nuestros países y pagados por nuestros gobiernos. ¿Quién suplanta o qué, digamos, cooperación internacional se hace hacia nuestros países para que no sigan siendo pobres y no tengan que emigrar todos los Y profesionales? ese es el modelo hacia aquí, australiano, ¿no? ese es el modelo australiano que comentáis antes y el canadiense también, en el sentido de que la creación de esas personas, la formación de esas personas en esos ámbitos, la genera otro Estado. Claro. Entonces, el valor añadido de esa persona lo recupera, digamos, un Estado que no ha invertido en esas personas. Sí, sí. ¿Ese es el modelo de inmigración que queremos? Es decir, que otros estados, en muchos casos más desfavorecidos, produzcan personas formadas para que se aprovechen los estados que ya son ricos de por sí. Bueno, al tiempo que nos quejamos de la fuga de cerebros, porque podemos hacer ambas cosas al tiempo. Correcto, correcto. Ahmad, sí que te quiero preguntar, en tus años ya en Cataluña, ¿alguna vez alguien
te ha hecho algún comentario destacando los beneficios de ser inmigrante en España? Como un poco de racismo, ¿no? No, al contrario. Si alguien alguna vez te ha hecho este discurso de decir bienvenida a la inmigración, por esto que comentábamos ahora sí. mismo, ¿entre la población alguna vez te encuentras Sí, esta muchos. idea? Sí. Mucha gente, sí, que lo encontramos por la calle o por si estamos en una fiesta o lo que sea, donde estamos, ¿no? Que empezamos a hablar de dónde eres, no sé, cuando lo digo de Siria, mucha gente dice bienvenido aquí, me preguntan si estoy feliz. Si estoy bien, todo eso, y después cuando digo si estoy bien, me alegro mucho y bienvenido en Barcelona o en España en general. Tengo la sensación de que los beneficios que puede aportar la inmigración son muy desconocidos por la mayoría de la población y, sin embargo, estos mensajes de hostilidad asociados a la inmigración están muy recurrentemente en los medios. La verdad que en los medios evidentemente llama mucho más la atención, ¿no? Un ataque racista que alguien que le diga bienvenido a un refugiado. Lamentablemente los medios de comunicación juegan un papel fundamental y no están dando la talla. Es verdad que a veces cuando se habla de inmigración siempre se muestra una patera o se muestra, digamos, una situación extrema o la valla de Melilla y no se muestra un médico trabajando en el CAP y salvándole la vida a una persona de aquí. De nuevo, igual que no estáis, si puedo hacer en este término, igual que no hay representación de esa diversidad de orígenes en la política, tampoco lo hay necesariamente en las redacciones, en los medios de información y mucho menos al nivel de edición, ¿no? De quien decide qué va. Por eso se agradecen entrevistas como esta y en el CAC, el Consejo Audiovisual de Cataluña, tiene la Mesa de la Diversidad, que yo formo parte de aquel grupo de trabajo y vemos claramente que no solo en las noticias, sino también en la ficción, es muy mal representada la inmigración. Bueno, y ¿no? Ahmad ha sido actor en algunos capítulos de algunas series, incluso cine, ¿no? Y es esa incipiente mejora o al menos esa oportunidad de mejora que tenemos en muchos ámbitos. Omar Numri, gracias por venir a la entrevista incómoda. A Ahmad Al-Hamsho y Javier Bonomi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias también a los espectadores por seguir este domingo de nuevo con nosotros la entrevista incómoda. Volvemos la semana que viene con más temas candentes y personalidades que no tienen pelos en la lengua. Hasta entonces.